vamos avanzando con los componentes de la gramática. Hoy nos toca morfología, la siguiente nos toca semántica y así vamos avanzando, ¿ya? Si, si te basas en lo que es morfología, esto viene en una semana número 7 pre-San Marcos, para que te ubiques un poco. Semana 7 pre-San Marcos, si quieres revisar materiales. En cuanto a lenguaje, en lenguaje no hay ninguna modificación, al contrario, el curso se ha puesto mucho más fácil en la pre-San Marcos. Preguntan cosas sencillas, igual que el examen de admisión no es tan complicado, ¿listo? Pero también es necesario pues ver algunos detalles. A ver, señores, vamos avanzando rápido, ¿ya? Primero te voy a plantear algo sencillo, escúchame. Tú sabes que a nivel de lenguaje, a nivel lingüístico, tú tienes que recordar algo. Existen siempre dos teorías lingüísticas, la teoría tradicional y la teoría contemporánea. La teoría tradicional es aquella que se conoce como el estructuralismo, que tiene que ver con todos los devotos de Ferdinand de Saussure, y la teoría contemporánea es aquella que se conoce como el generativismo, que tiene que ver con Noam Chomsky, ¿cierto? Cada una de las teorías plantea una forma de trabajar el curso y cada una de las teorías incorpora a veces información nueva. Para un examen de San Marcos siempre es bueno ver la teoría contemporánea. Tú sabes que hay alguna diferencia entre las preguntas para San Marcos y otras universidades en lenguaje. Por ejemplo, hay universidades que todavía te piden adjetivo determinativo y adjetivo calificativo. Sabes que en San Marcos es determinante y punto, ¿cierto? Hay otras universidades que te van a considerar, por ejemplo, otras conjugaciones verbales en cuanto al tiempo. En San Marcos te piden presente, pasado y futuro y no nos complicamos la vida. En otras universidades te piden pues que sepas el sufijo, el prefijo, el infijo, el interfijo. En cambio, para San Marcos es más fácil morfema lexical y morfema gramatical. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pide San Marcos. Tenemos poco tiempo, qué es lo que nos pide San Marcos y vamos a desarrollar las preguntas que son tipo San Marcos, ¿ya? Vamos a ver, comenzamos. Si hablamos nosotros de la gramática, la disciplina de la gramática que nos toca ver el día de hoy corresponde a la morfología. Recuerda que nosotros establecimos hace un par de semanas la gramática como aquella disciplina que estudia las características de la lengua, la gramática como aquel conjunto de normas que cada lengua y cada individuo tiene sobre su lengua. Un detalle importante, esta gramática se podía dividir en 4 ramas básicas: fonología, los sonidos de la lengua; morfología, la estructura de la palabra y los procesos de formación de palabras; sintaxis, la función de las palabras dentro de la oración; y la semántica, el contenido significativo. Ya hemos estudiado fonología, ahora nos toca morfología. Un detalle importante, tú sabes que todo esto lo estamos estudiando desde la perspectiva de la lengua, no del habla. ¿Qué significa esto? Vamos a ver siempre componentes abstractos, ¿correcto? Vamos a estudiar siempre la teoría, componentes abstractos. Vamos a ver, si hablamos sobre morfología, que es lo que nos toca el día de hoy, rapidísimo. Tú sabes que la morfología es el estudio de la forma, ¿cierto? Esta morfología es aquella que nos va a contar, es aquella disciplina que nos va a explicar primero cuál es la estructura interna de la palabra. Por ejemplo, si yo tengo la palabra anormal, lo que me enseña la morfología es que, por ejemplo, la palabra anormal tiene una estructura interna y esa estructura interna de la palabra anormal me permite, por ejemplo, entender cuáles son sus componentes y cómo fue formada. Vamos a explicarlo de manera sencilla. Un ejemplo, una palabra tan sencilla como anormal nos dice que hay una palabra base. La palabra base es norma, ¿cierto? El término a nos revela que no tiene la norma, que está negando. Y el término al está derivando la palabra norma para convertirla en un adjetivo normal. Eso se puede entender acá dentro de la morfología. Te lo planteo de la siguiente manera para que se entienda rapidísimo, no nos compliquemos la vida. Mira, si yo tengo, por ejemplo, imagina la palabra exalumnos, ¿correcto? Yo tengo la palabra exalumnos, yo puedo jugar con la palabra exalumnos.
Vamos a jugar con la palabra exalumnos. Recuerda que el lenguaje es doblemente articulado. Por ejemplo, yo puedo decir de la palabra exalumnos que esta palabra está formada de la siguiente manera. Esto lo hemos hecho hace poco, ¿cierto? ¿Qué es esto? Una división fonológica. Yo puedo distinguir la palabra exalumnos dentro de una cadena hablada. Y esto sería así. Exalumnos. ¿Qué significa? Esta palabra está conformada por sonidos mentales. Y ahí los tenemos, exalumnos. Esta es una forma de dividir la palabra. Otra forma de dividir la palabra puede ser, por ejemplo, de esta forma. ¿Recuerdas? Nos. ¿Qué significa? En la primera, yo lo que he hecho es una división en fonemas. En la segunda, yo lo que he hecho es una división en sílabas. Pero ojo, sílabas gramaticales. Sílabas gramaticales. Te explico la idea. La primera es desde el campo de la lengua, los sonidos de la lengua, los fonemas. En la segunda yo estoy dividiendo la palabra exalumnos desde el campo de la escritura, sílabas gramaticales. Así la dividimos. Pero si yo quiero analizar a profundidad la palabra, date cuenta, el fonema yo sé que tiene función distintiva. ¿Qué significa función distintiva? Por ejemplo, basta que cambies un fonema y cambia totalmente el sentido. Las sílabas gramaticales son las que tienen que ver directamente con la escritura. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, divido la palabra exalumnos de otra forma? ¿Cómo puedo hacer? Fácil. Y yo digo, ex me está diciendo que ya no es, que ya fue. Alum me revela que es estudiante. O me revela que es varoncito. Y la S me revela que son varios. ¿Qué es esto? A esto vamos a llamarle una división por morfemas. ¿Qué cosa es la división por morfemas? Vamos a dividir la palabra en unidades significativas. Ex, negación, que ya no es. Alum, estudiante. La O me revela género y la S me revela número. Este me dice que es masculino, este me dice que es plural, este me dice que ya no es. Entonces, podríamos decir que en esta última división vamos a tener lo que se llama como unidades significativas. Mientras que la fonología tiene valor distintivo, la morfología tiene un valor significativo. Cada uno de estos elementos tiene significado. En cambio, cada uno de estos no. Cada uno de estos no. Podríamos decir que el morfema, ¿qué cosa es el morfema? La unidad mínima significativa en una palabra. Por ejemplo, si yo digo profesora, esa A tiene un significado. Me revela que es femenina. ¿Me entiendes? A eso se refiere, dividir en unidades significativas. Vamos a ver entonces esto. ¿Qué tenemos que aprender? Cuando estábamos en la escuela, como cuando iniciaste tu preparación, también puedes haberlo hecho así, te enseñaban sobre todo el fenómeno de la fijación. ¿Qué era el fenómeno de la fijación? Trabajar con el prefijo, el sufijo, el infijo y hasta el interfijo. No te compliques la vida. Para el examen de San Marcos, si tú revisas los exámenes de San Marcos, tienes que denominarlos de otra manera. ¿Cómo? Morfema derivativo, morfema flexivo de género y morfema flexivo de número. Y morfema lexical. Esto es lo que vamos a aprender ahora. ¿Listo? Empezamos entonces, rapidísimo, para que nos quede tiempo de hacer la separata. Al menos la de lenguaje sí tenemos que hacerla juntos para explicar y que no te quede duda. Si hablamos del morfema, te decía, el morfema es la unidad mínima con significado que forma una palabra. En una palabra pueden existir diversa cantidad de morfemas. Vamos a ver.
Por ejemplo, si yo tengo la palabra interminable, interminable yo sé que es que no termina, ¿cierto? Si yo sé que interminable es que no termina, este term es la raíz. ¿Cómo distingo la raíz? Eso te han enseñado en la escuela. Juega con las palabras. Terminó, terminaron, terminaste, te terminaron, ¿no? El termin se repite. Entonces, ese elemento que se repite comúnmente es la raíz. El término in es un prefijo de negación. El término in es un morfema derivativo. Así tenemos que aprender. Morfema derivativo, ¿correcto? El términ, este términ es el morfema lexical. Es el núcleo significativo. Y la terminación hable se entiende como un sufijo que sirve como morfema derivativo o sufijo adjetival. ¿Qué significa? La terminación hable convierte en adjetivo un término como un sustantivo a veces, ¿cierto? En este caso, la palabra término, que es final, se puede convertir en terminable, adjetivo. Interminable, negación del adjetivo. Entonces, el morfema es la unidad mínima con significado dentro de una palabra. Vamos a ver uno a uno todos los componentes, paso a paso. Primero, ¿qué es lo que te pide San Marcos? San Marcos te pide que lo veas de la siguiente manera. San Marcos te pide que nosotros en el idioma, en nuestra lengua, vamos a dividir, por ejemplo, los morfemas de la siguiente manera. Punto número 1, necesitas estudiar los morfemas lexicales. El morfema lexical es el morfema base, el morfema raíz, el significado básico de la palabra, el lexema. Y el morfema gramatical es aquel que tiene carga significativa, pero la base está en el lexical. Vamos a explicar. Lexical, base, base de la palabra, base significativa. Gramatical, añade información a la base. El morfema lexical, por ejemplo, en niñito sería nin. Nin, ¿qué cosa me dice? Nin me dice que son infantes. Nin me dice, hay mucho zoom, ¿cómo que hay mucho zoom? ¿A qué te refieres, Renato? No entiendo eso de mucho zoom. ¿Soy yo o hay mucho zoom? No entender. Bueno, nin me dice que es un significado base, una raíz. Ahora, no entiendo lo de mucho zoom. Ya. Morfema gramatical puede ser flexivo o puede ser derivativo. Te explico uno por uno. El morfema flexivo, la flexión, es aquel que añade una idea de género, es aquel que añade una idea de número, es aquel que añade persona, tiempo o modo, estos últimos en cuanto al verbo, al verbo. Y el morfema derivativo es aquel que a través de un lexema genera una palabra nueva. Te explico. Yo tengo la raíz nin. El morfema flexivo sería la O. ¿Por qué? Porque me da un género. Morfema flexivo sería S. ¿Por qué? Porque me da número, ¿cierto? Y el morfema derivativo sería it, el diminutivo, porque niñito ya creó una palabra derivada de niño. Vamos a recordar algo. Estos tres y este de acá. Lo que tenemos a la izquierda es el morfema lexical. Morfema lexical. El morfema lexical es este que está a mi izquierda y que le da un significado base a mi palabra. Y lo que tenemos a la derecha son morfemas gramaticales. Obviamente no siempre aparecen en ese orden. Como habrás visto en interminable, pueden estar antes de la raíz, pueden estar después de la raíz, ¿cierto? La raíz tiene un lugar movible. Ahora, un detalle importante. Vamos a entendernos. El morfema lexical es la mayor carga significativa y el morfema gramatical es el que añade información. La terminación id es un derivativo o is, género y número. Pero vamos a verlo a profundidad. Veamos, al toque. Si hablamos del morfema lexical, si hablamos del morfema raíz, este de acá
se le entiende como el núcleo en morfología. Esto de acá es aquella que tiene el significado básico de la palabra. Una palabra sencilla, mesita, por ejemplo. En mesita, mesa, mesita, mesota, ¿cierto? Mesero, ahí está, mes. Zapatilla, zapatero, zapato, ahí está. Panamá, panameño, ahí está la raíz. Librería, libro, librero, esa es la raíz. El morfema lexical es el morfema base o raíz. San Marcos no te pregunta, San Marcos no te pregunta cuál es la raíz de la siguiente palabra. En unas universidades con examen de tipo integral puede que te pregunten, pero San Marcos no considera eso, ¿correcto? En San Marcos lo que vamos a considerar nosotros, por ejemplo, es en la siguiente oración, ¿cuántos morfemas derivativos hay o cuántos morfemas flexivos hay? Eso es lo que pregunta San Marcos. ¿Listo? Vamos viendo entonces. Ya tengo el morfema lexical. Los otros son morfemas gramaticales. En cuanto a morfema gramatical se refiere, estas son unidades mínimas, ¿ya? Que se anexan al morfema lexical y que aportan carga significativa. Por ejemplo, a mesita yo le añado it y le añado a. Y yo sé, por ejemplo, que it está funcionando como un diminutivo y a pues como una terminación de género, ¿cierto? Mesita. Yo sé que zapatero, zapatero, esto está derivando la palabra zapato y esto me da el género del oficio. Panameño, esto me está sirviendo como un gentilicio, está derivándolo y esto me da un género. Este me da género, este me da número. Yo puedo decir que aquellos que derivan son los morfemas derivativos, como it, er y en. Y aquellos que me señalan un género o un número son los morfemas flexivos. Pero todos estos que están acá son gramaticales. Se le llama así, morfema gramatical. Entonces, solo lo podemos dividir. Un primer tipo, gramatical flexivo. ¿Qué es el gramatical flexivo? Es aquel que, repito, añade lo que se conoce como una flexión. Género, número, persona, tiempo, modo. Género, masculino, femenino, número, singular, plural, y en el caso de los verbos, persona, primera persona, segunda persona, tercera persona, en el caso de los verbos, tiempo, pasado, presente, futuro, y modo, en este caso el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo, que los vamos a ver cuando hablemos de la frase verbal. Vamos a hablar de los morfemas flexivos. En la palabra niños, obviamente, esta es una flexión de género y una flexión de número. En la palabra alumna, esta es una flexión de género. Muchachas, género y número. Gata, género. A eso se refiere. Pero el morfema flexivo puede ser de dos tipos. El morfema flexivo puede ser simple o puede ser un morfema flexivo amalgama. ¿Cuál es la diferencia? El morfema flexivo simple es aquel que expresa género y número. Y el morfema amalgama es para verbos conjugados. El morfema amalgama es aquel que puede expresar género, aquel que puede expresar, perdóname, número, el verbo no tiene género, número, persona, tiempo y modo. Vamos a ver, por ejemplo, si hablamos nosotros de la palabra leona, esta terminación A me permite ver que es del género femenino. Si no tuviese la terminación A, esta raíz me dice que es masculino, ¿cierto? Esta raíz me revela que es masculino. Otro, por ejemplo, leonés, leonés me revela qué cosa. Leones, perdón, leones, estaba pensando en otra cosa. Leones me revela qué cosa, que son varios, que son varios. Entonces, esta A me da el significado de género y esta terminación es me da el significado de número. Profe, pero el plural no es solo S, el plural puede ser S, puede ser ES, lo vamos a ver en breve. Así como el femenino no solo es A, el femenino puede ser sa, duquesa, condesa.
El femenino puede ser ina, reina, heroína, ¿cierto? El plural puede ser también la S o la ES. ¿Ya está? Ahora, un detalle entonces. Si te das cuenta, acá, un ratito, perdóname, acá vamos a tener algo especial. Dentro de este género y este número, nosotros podemos distinguir diversas marcas de género. Si yo digo reina, si yo digo profesora, si yo digo condesa, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, gallina, ¿no? En estos casos, el género femenino se puede expresar de más de una forma. Lo mismo, si yo digo libros, yo digo álbumes, el plural, el número, se puede expresar de más de una forma. Te voy adelantando algo. Cuando se expresa la flexión con más de una forma, ¿correcto? Cuando se expresa la flexión con más de una forma, esto va a recibir un nombre para el curso. Cuando varios morfemas tienen el mismo significado, a esto se le llama alomorfo. Por ejemplo, ¿qué cosa es esto? Un alomorfo de género femenino. Lo mismo pasa acá. Si yo tengo libros, yo tengo álbumes, el plural puede ser la S o la ES. ¿Y cómo se le llama a esto? Se le llama alomorfo de plural. ¿Estamos bien? También. Es decir, el morfema flexivo de género y número puede tener alomorfos. ¿Cómo viene esto? Esto sí lo preguntan a cada rato. ¿Cómo viene esto? Marque la alternativa que presente alomorfos de género y, por ejemplo, te dicen, la reina llamó a la profesora, una cosa así. En ese caso, vamos a tener dos morfemas de género, pero escritos de manera diferente. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La jueza, que es válido todavía decirlo, la jueza compró una gallina, una cosa así. Ahora, en el caso de los verbos, acá sucede algo bien interesante. En el caso de los verbos, no vamos a dividirlos más que con una marca a la que vamos a llamar amalgama o desinencia. Esto que estamos viendo acá, te voy a explicar. Si yo tengo un verbo, mira, lo pongo por acá, caramba, blanco. Si yo tengo un verbo, por ejemplo, yo tengo el verbo perdieron. Ellos perdieron. Entonces, yo tengo que regresar a su forma básica, infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Perder. Perdieron, perdió, perdiste, perderá. Entonces, la raíz es per. Y ahora, acá yo no separo la O, no separo la N, todo junto, hieron. Y este que está acá en hieron, esta forma de hieron, se va a llamar amalgama. A esto es a lo que vamos a considerar la desinencia o amalgama. También se llama desinencia. Te pongo la palabra acá, desinencia. Listo, es la desinencia verbal o el amalgama. Ah, entonces lo mismo pasa con sueñas, viajaría. Y el último caso me interesa porque siempre lo suelen poner. Imagínate que colocamos la palabra ganamos. Acá cae más de uno. Acá cae más de uno. Si yo digo ganamos, en el caso de ganamos, entonces ganó, ganó, ganar, ganaré, ganar. Ganó, gana, gano. Y acá sería amos. No vayas a cometer este error, que es clásico de examen de admisión, de contar ganamos como 4 morfemas. Porque te colocan, por ejemplo, en las siguientes oraciones o en las siguientes palabras, marque la que tiene el mayor número de morfemas. No, ganamos no es así. Ganamos es un verbo, es así. Por más que tenga O y tenga S. Recuerda que el verbo no tiene género, así que esa O no es de género. Ganamos. ¿Listo? Ah, entonces los verbos se dividen de esa forma. ¿Qué pasa si yo dijese, por ejemplo, imagínate, eh, ya, bailamos
bailamos juntos toda la noche. En este caso, mira, si yo digo bailamos juntos toda la noche, lo primero que yo puedo sacar aquí es que este amos es un morfema flexivo, ¿cierto? Este amos es un morfema flexivo. ¿Qué significa? Acá tenemos un morfema flexivo. Otro, juntos. Juntos, ¿existe juntas? Claro. Y junto también. Entonces, juntos tiene una forma de género y una forma de número. Todo, esta tiene género. La, no, ¿por qué? Porque las sería si fuese las. Pero acá no hay las. Este ya es femenino por naturaleza. La raíz es femenina. Noche, noches, noche. No, acá no hay ni género ni número. ¿Qué significa? Por ejemplo, si te coloca en examen de admisión, marque la alternativa que tiene más morfemas flexivos. ¿Tú qué haces? Analizas las palabras y descubres que, por ejemplo, bailamos tiene uno, juntos tiene dos y toda tiene uno. En total son cuatro. A veces los alumnos cuentan mal y a bailamos le colocan dos o tres, cosa que no puede ser. Nunca te olvides, los verbos solo se dividen en amalgama. ¿Estamos bien? Amalgama. Entonces, cuando veamos las preguntas en breve, vamos avanzando rápido para las preguntas, cuando veamos las preguntas en breve te darás cuenta que el flexivo alude al género y al número en la mayoría de palabras y en el caso de los verbos alude a amalgama, persona, tiempo, modo y número. ¿Listo? Ya está. Esto es de flexivos. Vámonos a los derivativos. Rápido, rápido, que tenemos que ver formación de palabras. Ahora, claro, excelente, excelente. Librito y librecillo serían obviamente alomorfos, el it y el il, es como pajarito y pajarillo, ¿cierto? En el caso de fueron es un verbo irregular, juega con la palabra. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos. En todos, ¿qué se repite? El verbo es ir en fueron, pero tú juegas con la palabra. Yo fui, tú fuiste, él fue, ellos fueron, entonces sería así. Fueron se divide así. ¿Por qué? Porque hay verbos irregulares. Los verbos irregulares no tienen las conjugaciones iguales. ¿Listo? Ahora, ya que me estabas preguntando el pajarito y pajarillo, esos son derivativos. Acá tenemos los derivativos y también vamos a tener más alomorfos. Por ejemplo, aumentativos, on, ot y as. Estos tres, ¿qué cosas serían? Alomorfos. Casona, grandote, amigazo, serían alomorfos aumentativos. Por ejemplo, en diminutivo, librito, casita y lo que decías tú, pajarillo, serían alomorfos diminutivos. Un derivativo superlativo, lindísima, preocupadísimo. Puedes añadir acá, por ejemplo, otra clase de superlativo, paupérrimo, celebérrimo. La terminación errim también es un caso de superlativo. Si hablamos de despectivo, casulla, hijastro, jovenzuelo, ¿te das cuenta cómo crean otras palabras? Abstracción, esta terminación esa vuelve sustantivo, grandeza, ignorancia, firmeza, gentilicio, peruana, limeño, rimense. ¿Te has dado cuenta que también hay alomorfos en el gentilicio? Oficio, por ejemplo, portero. Hay otra forma de dividir esto. Vamos a plantearlo aquí arribita, como para añadir un poquito de información. Y como siempre digo, mientras tienes más, te conviene para el examen. Ah, caramba, quiero blanco, blanco. Aquí está. Vamos. Si nosotros decimos, por ejemplo, dentro de los derivativos, yo digo, por ejemplo, ay, otro color. Mira, yo tengo la palabra solidaridad, por ejemplo. Solidario, solidario, solidario. Este término solidaridad está derivado de la palabra solidario. Y esa terminación, dat, por ejemplo, solidaridad, bondad, amistad, ese ad, ¿qué cosa hace? Vuelve sustantivo una palabra. Tenemos, por ejemplo, la palabra
Contratación. El verbo contratar se puede volver sustantivo con la terminación ción. Por ejemplo, lo que decía abajo, belleza, también el adjetivo bello se puede volver un concepto. La terminación es adultez. Estoy derivando la palabra adulto. Por ejemplo, la terminación ura, dulzura. Estoy derivando la palabra dulce. A este fenómeno donde a través de un derivativo convierto un sustantivo, se le va a llamar nominalización. Estos son, por ejemplo, morfemas que van a generar la presencia de sustantivos. Pero también puede ser de otra forma. Y si yo quiero volverlo adjetivo más bien, fácil, vamos a volverlo adjetivo. Enojo, enojado, ad. Este ad lo vuelve, este a lo vuelve, obviamente, ¿qué cosa? Lo vuelve un adjetivo. Por ejemplo, fingir, fingido, fingida, ¿te das cuenta? El id. Por ejemplo, agradable. El término hable vuelve adjetivo todo, ¿cierto? Buenísimo. Claro, ese es un superlativo, elísimo. O, por ejemplo, si yo digo disponible, la terminación ible también. Si yo digo cantante, la terminación ante también, por ejemplo. ¿Esto qué cosa hace? Esto hace que los términos se conviertan en adjetivos. Estas son derivativos adjetivales. Ahora, por ejemplo, y si yo digo alegremente, si yo digo felizmente, si yo digo rápidamente, esta terminación mente, lo que va a hacer es que estas palabras con el derivativo se conviertan en ¿qué? Adverbios, adverbiales. Ah, y también si un verbo puede volverse sustantivo, un sustantivo se puede volver verbo. Suavizar, por ejemplo, enojo, enojar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué más? En el caso del arerir, los infinitivos, ¿cierto? Correr, yo corro, correr, ajá. Esto de acá se va a llamar, sobre todo los derivativos verbales. Entonces, ¿qué significa acá? Nosotros vamos a tener una gran cantidad de derivativos. Muchas palabras, casi todas las palabras en el español son derivadas. ¿Listo? Hay una pregunta en la separata que habla algo de unos danzantes, ¿cierto? Obviamente danzantes deriva de danza, pero si yo digo bailaron, bailaron no deriva de bailar. En el caso de bailaron, obviamente allí sería flexivo nada más. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nosotros acá, claro, llamadas deriva de llamar, muy bien. Eso es lo que tienes que saber. Para San Marcos, este tema, no te preocupes, no te mates con la memoria. Este tema para San Marcos es sentido común. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar, tienes que pensar si la palabra deriva o no deriva. Como te digo, si fueses a Villa, si fueses a Callao, nos aprendemos toda la lista y todavía jugamos con prefijos griegos, prefijos latinos. Acá no nos complicamos. San Marcos es un examen más para razonar y pensar. Ahora, aquí está lo que te decía. Los alomorfos, ¿qué son? Los alomorfos tienen que ver cuando un concepto, cuando una misma idea se puede representar a través de más de un morfema. Eso es un alomorfo. Por ejemplo, en negación, anormal, inmoral, desordenado. Esos son alomorfos. Plural, libros, álbumes, profesora, condesa, reina, femenino, ¿cierto? Por ejemplo, lo que me decías del diminutivo il, por ejemplo, el diminutivo il versus el diminutivo it, por ejemplo, el errim versus el aumentativo ísimo, ¿cierto? Bellísima, paupérrimo, son también alomorfos. Alomorfos pueden ser el ush, casucha, o el as de jastro, también son alomorfos.
Esto es sentido común. Tenemos que buscar los términos y analizarlos. Por eso, matemos esto rápido, ¿te parece? Para ver la separata. Esta separata yo sí la quiero hacer contigo, ¿ya? Vamos rápido. Ahora, tradicionalmente se le llama a fijación, listo, tradicionalmente se le va a llamar a fijación al proceso de colocar lo que son afijos. ¿Qué es el término afijo? Te cuento. Afijo es todo aquello que le añades a una raíz. La terminación afijo significa que está fijado a. La terminación a fijo significa que está unido a. Entonces, nosotros podríamos decir que tenemos una raíz. Tenemos una raíz. ¿Qué significa? Esta raíz es el lexema, morfema lexical. Y a esta raíz le podemos añadir prefijo, sufijo o infijos. ¿Qué dice acá? Párvulo. Claro, párvulo es un adjetivo. Como decir sonámbulo. Sonámbulo es un adjetivo. En el caso de almorzar, almorzar es un verbo infinitivo. Ten cuidado, almorzar es un verbo en formato infinitivo, un verboide, claro. Es obviamente la raíz va a variar. La raíz con almorzar y almuerzo, por ejemplo, almuerzo, ahí va a variar la raíz. Por ejemplo, si yo digo almorzaron, almorzó, almorzaré, obviamente la única forma que se repite es almorzo. Pero obviamente si lo ves como un sustantivo es almuerzo, de almuerzo, ¿cierto? Ahí cambia. Esto de acá también tiene una forma irregular. Bueno, te decía, solo para recordar brevemente esto, lo básico nada más que te puede venir en San Marcos. Le vamos a llamar raíz al morfema lexical. No lo olvides. Raíz le llamamos al morfema lexical. Y los prefijos, sufijos e infijos no son otra cosa que morfemas gramaticales. Por ejemplo, esto que le llamamos prefijo es un morfema gramatical derivativo, ¿cierto? A esto que le llamamos sufijo es un morfema gramatical derivativo también. Y esto que llamamos infijo es un morfema gramatical derivativo. Nada más, solo estoy poniendo. Claro, ahí también es lo que estoy diciendo hace rato, existe el interfijo, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de parasíntesis. En el momento de parasíntesis sí vamos a jugar con el interfijo. Solo estoy enseñándote los términos básicos por si acaso, pero quiero que veamos las preguntas para que veas qué es lo que realmente viene. En el caso de duermo, obviamente ahí tienes que jugar con las palabras que conjuguen con duermo. Duermo, ¿qué palabra sería? Duermen, ¿qué palabra sería? Solo duermo, duermen, nada más, ¿cierto? Duermes. En estas la raíz sería duerm, que obviamente no es la raíz básica de dorm, pero tú tienes que poner la raíz en esa palabra. Claro, dormir. Obviamente ahí vamos a tener, ¿qué cosa? Un conflicto en cuanto a verbo irregular. Y es un amalgama. La terminación o sería el amalgama. Nada más porque es verbo. No te compliques la vida. ¿Listo? Ya está. A ver, no nos compliquemos la vida. Ahorita que vamos a hablar de parasíntesis, ahí vamos a explicar un poquito cómo funciona la prefijación y sufijación simultánea, o también llamado interfijo. Vamos a ver. Si hablamos nosotros de la palabra, esto es lo que quiero que veamos. La morfología, ¿qué es? Es aquella disciplina que estudia la estructura de la palabra. Ya, pero ¿qué cosa es una palabra? Eso te pregunta San Marcos. ¿Qué es una palabra? ¿Cuál es la teoría básica sobre la palabra? Vamos a ver. Si hablamos de la palabra va a tener varios criterios. Por ejemplo, a nivel fonológico, sonido-sonido, la palabra se expresa entre pausas. Si yo digo se expresa entre pausas, inmediatamente tú captas que hay 4 palabras. ¿Por qué? Porque tiene pausas. Se expresa entre pausas. Criterio morfológico. La palabra es una unidad formada ¿por qué? Por morfemas. La palabra es un elemento que está formado por los morfemas. A nivel sintáctico, la palabra obviamente es una unidad que tiene funciones sintácticas dentro de las frases y oraciones. Sujeto, el predicado, el sustantivo, ¿no? Acá vamos a tener, por ejemplo, los modificadores, acá vamos a tener los núcleos. Si hablamos del campo semántico, la palabra tiene significado, es un signo lingüístico. La palabra es un tipo de signo lingüístico formado por convención. ¿Ya está? Entonces, ¿qué me interesa?
los tipos de palabra que existen. ¿Y cuáles son estos tipos de palabras? Este es el lado de la morfología que tenemos que ver para un examen de admisión. Por ejemplo, para San Marcos vamos a tener 8 tipos de palabras. ¿Cuáles son los 8 tipos de palabras? El sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el determinante, el adverbio, la preposición, la conjunción y el verbo. Profe, y la interjección, San Marcos no la cuenta. Son pocas universidades que consideran interjección como palabra. La interjección se asocia hasta con el lenguaje no verbal. A, I, O, ¿cierto? U, ¿no? En este caso, San Marcos considera 8. El sustantivo, que también se llama nombre, que es el que designa elementos de la realidad. El pronombre, que permite sustituir al sustantivo. El adjetivo, que es el que nos va a dar características. Eso quiero que entiendas. Para San Marcos, el adjetivo solo es calificativo, solo. El determinante, como su nombre lo dice, permite determinar. Dentro del determinante está el artículo, recuerda. Están también los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores. El adverbio, que es el que puede expresar circunstancia, tiempo, modo, aspecto. La preposición es un nexo subordinante. ¿Qué significa nexo subordinante? Hijo de Dios. Estoy subordinando la palabra Dios al término hijo. Hijo de Dios. Pan con pollo. Estoy subordinando la palabra pollo al pan. A eso se refiere. Conjunción. Este es un nexo coordinante y subordinante. Por ejemplo, José y Luis, ese es coordinante, están al mismo nivel. Vino, pero se fue, ese pero es una conjunción subordinante. El verbo de acción, estado, situación, estos elementos los vamos a estudiar uno por uno. Solo para ver qué tal estás. Yo sé que estás bien, yo sé que no estás empezando, pero por si acá, basta que haya uno que esté empezando para tratar de recordar. Si yo te digo, por ejemplo, ella y Pedro caminaron juntos, o ya, ella y Pedro caminaron alegremente, mejor, hasta el atardecer, pero ella lo rechazó. Vamos a ser crueles, ya. Ella y Pedro caminaron alegremente hasta el atardecer, pero ella, vamos a ponerle, luego lo rechazó. Pobre Pedrito. Ya. Vamos, algo tan simple que te quiero pedir. ¿Podemos distinguir los elementos? Claro. Dime cómo se llama ella. Dilo en tu casa, no tienes que escribirlo, no te mates, sino pronombre, ¿cierto? Ella es un pronombre. ¿Y qué cosa es I? I es una conjunción, claro, coordinante. ¿Qué es Pedro? Es un sustantivo. ¿Qué es caminaron? Un verbo. Alegremente, un adverbio. Adverbio, derivado, adverbio. Hasta, ¿qué cosa es hasta? Una preposición. Preposición. El determinante artículo, atardecer, atardecer sustantivo, pero conjunción, una conjunción adversativa. Ella, pronombre femenino, pronombre personal. Luego una conjunción sucesiva. Lo, pronombre átono, este es un pronombre porque está junto a un verbo. Lo rechazó, verbo. Ahí está, esos son los elementos que tenemos que considerar. ¿Estamos bien? Ella y Pedro caminaron alegremente hasta el atardecer, pero ella luego lo rechazó. Una pregunta. San Marcos en este tema te pediría, ¿cuántas palabras son derivadas acá? Vamos, cuenta la cantidad de palabras derivadas. Cuenta la cantidad de palabras derivadas. Dime, ¿cuántas derivadas encuentras? Luego me vas a decir cuáles son. Vamos, ¿cuántas palabras derivadas podemos considerar? ¡4! ¡Wow! 4, Geraldine. A ver. 3, dice Jocelyn, está bajando. 3, pregunta Diego. Yo quiero que respondas, no que preguntes. Vamos, no le pongas interrogación. 3.
A ver, dime cuál es la primera palabra derivada, por favor. Si me dices caminaron, te voto de la sesión. Recuerda que caminaron es un verbo. Uy, silencio mortal. Ya no quisieron escribir. Alegremente. Muy bien, alegremente. Deriva de alegre. Está el derivativo mente. Muy bien. ¿Qué otra palabra derivada? Atardecer. Deriva de tarde. Muy bien. ¿Qué otra palabra derivada? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están aquellos que decían tres? Ah, ya no hay más. Rechazó. Rechazó es un verbo. Acabo de decir los nombres de cada elemento. Rechazó es un verbo. Eso es lo que siempre pasa en San Marcos. ¿Ya te diste cuenta? Cuando tú postulas y te ponen esta pregunta, siempre te colocan verbos. Y por eso alguna persona dice cuatro porque contó los dos verbos y otra persona dijo tres porque contó un verbo. Pero los verbos no son derivados, son flexivos. Los verbos son morfemas flexivos aquí. Entonces la clave sería la letra, o bueno, pero la clave sería dos, la letra, la costumbre, la costumbre. La clave sería dos. ¿Listo? Ya está. Así vamos a ver en las preguntas. No vale confundirse. Un truco para distinguir rápido algunos de estos términos. Tú tienes que saber que existen las palabras simples y complejas, también llamadas monomorfemáticas y polimorfemáticas. Una palabra monomorfemática es una palabra formada por un solo morfema, es decir, la raíz es la palabra completa. Claro, los verbos cuentan como flexivos, el amalgama, el amalgama. Ahora, un detalle importante. Las palabras, escúchame, las palabras simples son monomorfemáticas, por ejemplo, sol, pez, pan, flor, arroz, no se divide. Ahí está. No tiene marca de género ni de número, pero la palabra está completa. En cambio, las palabras polimorfemáticas son aquellas que tienen otros morfemas. Por ejemplo, solar, aquí está la raíz sol y el derivativo ar. Pecera, pez, er, a, ¿cierto? Panadería deriva de pan, florero deriva de flor, arrocera. Otra pregunta que te hacen en la separata es, marque la alternativa que muestre la mayor cantidad de palabras monomorfemáticas. Y tú tienes que buscar qué palabras no están derivadas, qué palabras no tienen marca de género ni marca de número. Ojo, monomorfemática significa que solo tienen un morfema, pero obviamente pueden tener plural, pueden dividirse. No confundir palabras monomorfemáticas y polimorfemáticas con palabras variables e invariables. Esto preguntan más. Una palabra variable es una palabra que puede tener género, puede tener número y derivativo. Una palabra invariable es una palabra que no tiene. Una palabra invariable es una palabra que no va a tener plural, no va a tener femenino. Una palabra invariable es una palabra que no juega acá, no va a tener variaciones. Y estas son las más fáciles de encontrar. Por ejemplo, si decimos variables, todos los sustantivos, ¿cierto? Amigo, amiga. Vecino, vecina. Vecinos. Por ejemplo, adjetivo, bueno, buena. Malo, mala. Determinante, este, esta. ¿Cierto? Mi, mis. Verbo, obviamente el verbo tiene la mayor cantidad de accidentes en el amalgama, ¿no? Pronombre, acá hay un detalle, algunos pronombres. Cuando veamos pronombre de acá un par de semanas, te vas a dar cuenta que hay pronombres que tienen accidentes y hay pronombres que no. La mayoría de pronombres tienen. Por ejemplo, si yo digo ella, ellas, ahí hay accidente. Pero si yo digo yo no tiene plural. Yo no tiene cambio de género. ¿Te das cuenta? Si yo digo mi como pronombre no tiene plural. Mis es un determinante, no es un pronombre. Para mis, no, es para mí. O ti tampoco tiene. Hay algunos pronombres que no varían, la mayoría sí, pero estos tres son los favoritos de los invariables. Cuando te diga, marque la alternativa que tiene más palabras invariables, lo primero que vas a buscar son adverbios. Las clásicas de, con, a, desde, hasta, sobre, ¿cierto? Versus, tope, ya son menos comunes esos últimos. Esos son adverbios. ¿Listo? Si hablamos de conjunciones, las clásicas y, o, pero,
Ten cuidado con el que siempre y cuando sea una conjunción. Juega que juega, llama que llama, pero el que también puede ser un pronombre relativo. Ten cuidado con el que. O por ejemplo acá, luego y otras locuciones como sin embargo, ¿no? Perdóname, acá cometí un error. Esto que puse acá como adverbios son preposiciones, leí mal. Discúlpame, me falló la vista. Vamos. Entonces, te decía, ahora sí, vamos a ponerlo bonito. Estaba pajareándome. De, hasta, con, sobre, desde, está acá. Y adverbio, por ejemplo, marca de tiempo. Ahora, ¿cierto? Ya, sí, afirmación, no, negación. Por ejemplo, tarde. Tarde en el sentido de adverbio, no la tarde es hermosa, no, no, no. Tarde en el sentido de adverbio, es decir, cuando está junto un verbo, por ejemplo, trabajó tarde, ¿cierto? Trabajó muy tarde. El muy también es un adverbio. Y obviamente todo el que tenga mente, todo el que tenga mente se convierte en invariable. Todo aquel que tenga mente se convierte en invariable. ¿Listo? Y acá, como ya te dije, estaba el y, el pero, estaba el o, el que, etcétera. Ya está. Ahí tienes las palabras variables y las palabras invariables. Te ponen un fragmento y te piden cuántas palabras invariables hay. O te dicen, marca la alternativa que tiene más palabras invariables. Ya lo tenemos. Una vez que tenemos esto, vamos a ver. ¿Y cómo funciona esto de coordinante, subordinante? Te cuento, es que las palabras las podemos dividir una vez más. Palabras independientes. Las palabras independientes son aquellas que se convierten en núcleo de frase verbal o frase nominal. Las palabras independientes son aquellas que se convierten en núcleo de frase verbal o nominal. Las palabras dependientes son aquellas que forman el rol de modificadores, son modificadores o complementos, ¿ya? Complementos. Y las palabras enlaces son aquellas que funcionan como nexo, coordinante y subordinante. Una palabra independiente, por ejemplo, es un sustantivo, núcleo del sujeto de la frase nominal. El pronombre también es núcleo de la frase nominal. El verbo es el núcleo de la frase verbal. En cambio, el artículo es un modificador indirecto. El adjetivo es un modificador indirecto. También puede formar un complemento atributo, un predicativo. El adverbio puede ser circunstancial de tiempo, de lugar, y los enlaces son las preposiciones y las conjunciones. Entonces, señores, aquí tenemos tres formas de clasificar a las palabras. Primero, una palabra monomorfemática es una palabra cuya raíz es un solo morfema y no hay más, no tiene otros morfemas. La raíz es la palabra completa. Una palabra polimorfemática es una palabra que tiene más de un morfema. Una palabra invariable son los adverbios, preposiciones, conjunciones. Las palabras variables, todas las demás, excepto algunos pronombres. Palabras independientes, sustantivo, pronombre y verbo. Y las dependientes, el artículo, el adjetivo, el adverbio. Y los enlaces, preposición y conjunción. Obviamente acá también añadimos el determinante. Vamos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de palabra? A veces en lenguaje se suele trabajar esto. Inventario abierto, inventario cerrado. ¿Qué significa? Inventario abierto son palabras que pueden seguir creándose nuevas o que existen infinidad de palabras. Sustantivos, no hay una lista cerrada. Adjetivo, no hay una lista cerrada. Verbo tampoco. Y el adverbio tampoco, porque a cada palabra que le agregas mente se convierte en adverbio. Entonces también pueden ser infinitos. En cambio, los de inventario cerrado son los determinantes, solo son limitados. Los pronombres son de cantidad limitada. Las conjunciones y las preposiciones también. ¿Listo? Ya está. Una vez que hemos pasado por esto, vamos al último punto que nos pide el examen. El examen nos pide el proceso de formación de palabras. El examen nos pide analizar el proceso en que se forman las palabras. Hay tres procesos básicos. Ojo, no son los únicos. Su nombre dice básicos, son los principales.
Los tres procesos básicos de formación de palabra son el proceso de derivación, el proceso de composición y el proceso de parasíntesis. La derivación ya la hemos estado estudiando, tiene que ver con la presencia de los morfemas derivativos. Por ejemplo, la palabra pan la derivo en panera, eso es derivativo. Por ejemplo, composición cuando tengo dos raíces, saca y punta, sacapuntas. Y parasíntesis cuando aplico las dos, ropa, vieja y lo derivo, ero, ropa, vejero. ¿Listo? Vamos a ver una por una, no te preocupes. Comenzamos con el proceso de derivación. Ya hemos visto que la derivación puede ser con prefijos, con sufijos, las derivaciones pueden ser a través de nominalizantes, pueden ser a través de adjetivales, es decir, un requisito para que haya derivación es la presencia de una raíz. Y a esta raíz le añadimos un morfema derivativo. Puede ser antes o después. Por ejemplo, la palabra sano, insano, es derivada. A la palabra suelo, subsuelo, es derivada. Escucha, cuando yo digo subsuelo, cuando yo digo contracorriente, no son dos raíces, estamos prefijándolo nada más. Suelito, este diminutivo es derivado. Sanidad, sanit, ad, ¿cierto? Derivado. Obrero, derivado. Realismo, el ismo es derivado. Cometor, derivado. Inhumano, te das cuenta que hay más de una derivada. A veces, empolvar, endulzar, ¿cierto? Ya está. Esto es derivación. En cambio, composición es cuando unes dos raíces. En el caso de unir dos raíces, sucede algo bien curioso. Si tú juntas las dos raíces y éstas encajan perfectamente, se llama yuxtaposición. ¿Qué es la yuxtaposición? Cuando unes dos raíces sin necesidad de modificar palabra alguna. Saca, corcho, no se modifica. Abre latas, no pasa nada. Lustra botas, tranquilo. Saca puntas, genial. Boca, calle, excelente. Pero cuando tú unes dos raíces y éstas se tienen que modificar para que encajen, para que empalmen, a eso se le llama composición propiamente dicha. ¿Qué es la composición propiamente dicha? Por ejemplo, blanco y rojo. Mira, 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 se modificó blanquirrojo. Pelo rojo, se modificó pelirrojo. Cabeza baja, cabizbajo. Pata corta, paticorto. Agrio, dulce, agridulce. Entonces, cuando unes dos raíces y estas raíces no se modifican, es composición yuxtapuesta. Pero cuando unes dos raíces y éstas sufren una pequeña modificación, a esto se le va a llamar composición propiamente dicha. ¿Listo? Está facilito hasta acá. Genial. Ahora, vamos a ver, vamos a ver. Y el último tipo de los básicos sería la parasíntesis. La fórmula básica de parasíntesis es esta, pero vamos a ver otra. Raíz más morfema derivativo. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, esto es lo básico, ¿ya? Vamos a ver una más. Ropa vieja, derívalo, ropa vejero. Si yo tengo 7 y tengo mes, derívalo, 7 mesino. Si yo tengo por Dios cero, esta la vamos a ver luego, ¿ya? 15 años, 15 añero. A ver, entonces, por ejemplo, frases como Norte, América, norteamericano. Este norteamericano sería formación parasintética, ¿cierto? Otro, por ejemplo,
narcotráfico, ¿cierto? Narcotráfico, narcotráfico, narcotraficante. Oh, sí, ahí hay un pequeño lapsus, ya ahorita lo corrijo, no te preocupes, gracias por el datito. Narcotráfico, narcotraficante. ¿Estamos bien? Por ejemplo, si yo digo, imaginemos una palabra sencilla como Centroamérica, centroamericano, o afroamericano, Afroamérica, afroamericano. Ah, ya. Indo, Europa, indoeuropeo. Estas van a ser consideradas palabras parasintéticas. Ahora, ¿cuál es la otra forma de las palabras parasintéticas? Si yo tengo la raíz trampa, yo tengo la raíz bruto, yo tengo la raíz bello, yo tengo la raíz vino, correcto, vino, listo. En este caso, vino agrio o vinagre, vinagrio, ya vamos a tener algo bien interesante. Si jugamos con las palabras, tiene un prefijo y un sufijo. Mira, un prefijo y sufijos derivativos. Prefijo derivativo, sufijo derivativo. Pero acá hay una característica. Esta no es una doble derivación. ¿Qué significa? A esto se le va a llamar parasíntesis, pero cuando tiene una característica fundamental. Esta parasíntesis funciona cuando son necesarias las dos para que se entienda la palabra. Si tú solo colocas uno, la palabra no debe existir. Por ejemplo, en bruto o brutecer, en belle o embellecer, bellecer. ¿Te das cuenta? A esto vamos a considerarlo nosotros como una forma adicional de parasíntesis que a veces se relacionaba con el interfijo, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Por ejemplo, si yo digo embotellamiento, embotellamiento, yo tengo la botella y tengo el amiento, todo junto por ahí, ¿cierto? Embotellamiento. ¿Qué significa? No existe la palabra embotel ni tampoco existe botellamiento. Por ejemplo, acalorado. No existe la palabra acalor ni existe la palabra calorado. Claro, enamorado, ¿cierto? Ahora, un detalle. Avinagrar la A sería preposición oral. Pues en verdad que funciona como raíz. Avinagrar, ¿a qué te...? A ver, en avinagrar la A sería claro. La A funciona como... Es como en pordiosero. Como en pordiosero. Allí sí sería otro lado, pues, ¿no? Pordiosero. Ahí sí sería, ¿no? Ahora, un detalle. Estos son los tres tipos de formación, pero tú tienes que aprender otros tipos más para tu examen de admisión: el acortamiento, la sigla y el acrónimo. Estos tres los considera también el examen de admisión. Si hablamos de acortamiento es cuando tú tienes una palabra y por el uso común la cortas. Por ejemplo, la palabra fotografía hoy en día simplemente es foto. La palabra motocicleta hoy en día simplemente es moto. La sigla es cuando tú formas una palabra a partir de sus iniciales. Por ejemplo, OMS, Organización Mundial de la Salud. Y el acrónimo es cuando a partir de las iniciales, un poquito más, un poquito menos, tú formas una palabra pronunciable. ¿Cuál es la diferencia entre una sigla y un acrónimo? Que en la sigla lo deletreas y en el acrónimo lo puedes pronunciar. En el acrónimo lo puedes silabear, no deletrear. Vamos a ver. Si hablamos del proceso de formación de palabras, por ejemplo, entre algunas siglas, nosotros tenemos acá AFP, ¿cierto? La Agencia de Fondo de la Asociación de Fondo de Pensiones. La CGTP, Central General de Trabajadores del Perú. Dime, ¿TLC lo puedes silabear, Renato? No. Si no lo silabeo, ¿qué sería? Sigla, claro. BCP, Banco de Crédito del Perú. FBI en inglés, Buró Federal de Investigación. ONG, organismo no gubernamental.
OMS, Organización Mundial de la Salud. En cambio, el acrónimo lo silabeas. Mercosur, Sedapal, Minedu, Senati, Sunat. Según la regla de la RAE, cuando el acrónimo tiene 5 letras o más, se escribe con minúsculas si es una palabra común, como radar, y se escribe con mayúscula cuando es una institución. Claro, y a eso quería llegar, Joaquín. Cuando tiene menos de 5 letras, se escribe todo con mayúscula. ONU, por ejemplo. Si te das cuenta en la ONU lo puedes silabear. Aunque la RAE considera que la ONU son siglas y a la vez cumple el rol de acrónimo. O sea, no descarta la presencia de ONU como sigla. Pero acá hay un detalle, lo puedes silabear. La gente no dice ONU. En el caso de San Marcos, ¿lo puedes silabear San Marcos, Andy? No, pues, ¿cierto? El caso de la uni, sí lo silabeamos, la uni. Pero en el caso de San Marcos, UMS o UNFB, la Villarreal, serían más siglas que un acrónimo. Por ejemplo, en el caso de la Universidad del Callao, la Universidad del Callao, que es UNAC, porque antes era una universidad autónoma, ¿cierto? Claro, por ejemplo, Mercosur, Mercado Común del Sur. Pero mira, date cuenta, una característica también de los acrónimos es que no necesariamente coge una inicial, Mercado Común del Sur. Servicio, acá sí, Servicio de Alcantarillado y Agua Potable de Lima. Acá más bien le quitas una A, le quitas una A, ¿cierto? Por ejemplo, Minedu, Ministerio de Educación. Senatis, si no me equivoco, Servicio Nacional de Adiestramiento para el Trabajo Industrial. O SUNAT, Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria. Profe, le falta una A. Exacto. Se puede cambiar SUNEDU con la S mayúscula, no te olvides, Renato. SUNEDU, la SUNEDU. Ahora, y acortamiento. Hay algunos que son aceptados por la RAE y otros que no. Obviamente, profe no está aceptado por la RAE, pero moto sí. Cine es acortamiento de cinematógrafo. Auto es acortamiento de automóvil. Cole no está del todo aceptado por la RAE, pero es acortamiento de colegio. La gente igual forma palabras. Como vimos cuando hablamos de gramática, hay un detalle interesante. No, la gramática no siempre busca decir error, error, error. La gramática lo que busca es en realidad plasmar las formas de habla y de expresión de la misma gente. La gente dice profe, la gente dice cole. Entonces, ahí hay un fenómeno de acortamiento. Así no está en el diccionario, es fenómeno de acortamiento. La mayoría de las palabras que usamos ahora antes no estuvieron en el diccionario, ¿cierto? Eso es un proceso lento. Navidad como natividad. ¿Tú crees que será acortamiento? Me parece que sí. Natividad como nacimiento, Navidad como la fiesta. Sería cuestión de averiguar bien si no hay un fenómeno de traducción por ahí, pero me parece que sí. Pero hay que analizarlo por si acá. No me arriesgo a lanzártelo si no lo sé. Bueno, vamos a ver las preguntas. Vamos a ver las preguntas. A ver, algunas preguntas. Nos quedan 8 minutos antes que venga el maestro Carguancho, creo que te toca, ¿no? Claro, INEI. INEI, lo estás silabeando, lo estás silabeando. Tú no dices INEI. INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. El estudio de la estructura interna y los procesos de formación de palabra corresponde ya, pues, esta es una pregunta introductoria. Siempre la presa San Marcos, las primeras preguntas te las pone así, teóricas de introducción. A ver, segunda pregunta tipo pre. Seleccione la opción ajá, en el que todos los morfemas son flexivos. Vamos, ataca, Bobby, ataca, dime. Todos morfemas flexivos, no hay derivativos. Un consejo, no te demores tanto, elimina los derivados. Por ejemplo, empresario, mata acá, acá hay derivado, acá hay derivado. Elimina los derivados, ya salió la clave, dime la respuesta, dime la respuesta. Elimina los derivativos, no te mates revisando uno por uno. En la 2, biblioteca no es un derivado o municipal no es un derivado, ¿cierto? Claro, tampoco puede ser la B. En la C, poemarios, ahí estás derivando la palabra poema. Tus amigos, acá hay género, acá hay número, compraron es un verbo y el verbo Aaron es flexivo, papel es plural, la I no juega, cuadernos, género y número.
puro flexivo, no hay ningún derivado. La clave era la letra D, muy bien pequeño. La pregunta 3, marque la alternativa en la que hay morfema gramatical flexivo amalgama, ojo, amalgama es un verbo, y morfema gramatical derivativo. No dice respectivamente, no dice respectivamente, o sea, tienes que buscar un verbo conjugado y una derivativa. A ver, viajaremos, este es un amalgama, pero ómnibus no es derivado. Ómnibus, ¿qué cosa es? Composición, pues ómnibus, no es derivado. Rayos, dame, acá hay un amalgama, sacacorchos, esta es composición, tú estás buscando derivado, tú estás buscando derivado. Hugo escribe, este es un verbo y amalgama, acá no hay nada, tiza blanca. Compraré, este es un verbo, ajá, licuadora, derivado. La clave era la letra D, excelente. 4. En la estructura interna, la palabra anticonstitucionales, rayos, antinegación, constitución, constituyente, ya, constitución, un infijo, a ver, constitución, a ver, vamos a ver, constitución, constituyente, ya, ¿cierto? Al es plural. Entonces, vamos a ver, extensión es acá, ya está. Constitución al es. ¿Qué significa? Hay un derivativo, hay un derivativo, hay un derivativo. Este derivativo funciona como nexo nada más, ¿sí? También puede formar acá, obviamente, otra palabra, constitución. Esta es la raíz y hay un morfema flexivo. Hay tres derivativos, una raíz y un flexivo. Tres derivativos, una raíz y un flexivo. Dime la clave, dime la clave. Ah, ya salió pues. Tres morfemas derivativos y un flexivo. La clave sería la letra dedo. Déjala. 5. A ver, ¿cuál está correctamente dividido a nivel de morfemas? Correctamente dividido. A ver, si decimos esos, esas. Cuando tú veas esto, cámbiale por A. Si suena, está bien. Esos, esas, el plural. Conejos, acá hay un problema, pues. Coneja, ¿no? Blanco, blancas. Entonces debería separarlo. Estas, estos, flores, ES. El plural es ES, no S. Unos gatos, otra vez el género, tienes que separarlo. Gatos, estos relojes suizos. Claro, la clave era la letra D. Muy bien, Joaquín. Elija la alternativa donde las palabras tienen alomorfo de plural. Solo hay dos alomorfos de plural, S y S. ¿Cuál sería? S y S. Polos, pantalones. Ahí está. La clave era la letra B. Muy bien, la letra B. Excelente. 7. Marque la alternativa en la que hay alomorfos de negación. Y, a, des, cualquiera de ellos. Busca alomorfos. Tienen que ser diferentes. Irreal y legal son iguales. No es alomorfo. La D. Esto me parece ilógico, inadmisible. Muy bien, Yulisa. La letra D. El morfema es la unidad mínima significativa de la lengua que se concretiza mediante uno o más morfos. Date cuenta, quiero que compares. Esta es una pregunta de más actual y quiero que compares con la anterior. Si un mismo concepto es expresado por varios morfos, esto recibe la denominación de alomorfos, ya como ocurre con el morfema de plural que es expresado con S y S. De acuerdo a esta afirmación, ya pues, acá obviamente esto es igualito a la pregunta de arriba, por ejemplo. Marque la alternativa que se presenta a los morfos de negación. Lo demás es relleno, no te traumes. Informal y lógico, ya está, listo. Lo demás era relleno, no te compliques la vida. Marque la alternativa en la que aparecen palabras monomorfemáticas. Elimina las derivadas. Por ejemplo, dedal está derivado de dedo, se va la A. Arrozal está derivado de arroz. Papel no deriva, mes, nariz, reloj, veloz, parece que sí. Ojal, ya mataste la C, la D, con más ganas, marca la C. Muy bien. Y el cohete español debió estar en órbita el viernes, pero su lanzamiento fue postergado por las condiciones meteorológicas, palabras invariables. Busca adverbio, busca preposición, busca conjunción.
A ver, el determinante cohete, sustantivo, español, adjetivo, debió, verbo, debió estar una perífrasis verbal en preposición. Va uno. Órbita, sustantivo, el determinante, viernes, sustantivo, pero conjunción. Su determinante, lanzamiento, sustantivo, fue verbo, postergado, postergado, su adjetivo, aquí en este caso, ¿no? Fue postergado, funciona como un adjetivo. Por, preposición. Las determinantes, condiciones sustantivas, meteorológicas, adjetivo. Ah, facilito. 1, 2, 3. Listo, señores. Salió la respuesta. Y con esto nos dieron exactamente las 7. Suenan las campanadas y terminamos nuestra pequeñita clase de hoy. Gracias como siempre por la paciencia, gracias como siempre por la colaboración, la participación y porque hacen que esto sea grato. Obviamente vamos a seguir con estos temas, no te preocupes, ¿ya? La próxima semana nos toca trabajar. Sí, las claves te las mando ya, no te preocupes. Las claves te las mando ya. A ver, ¿qué dice ahí? Ya. Claro, en el caso de pecera, no existe pecero, ¿cierto? No existe pecero. Obviamente ahí la terminación sería era, todo junto, porque no existe el otro tipo. Cuando hablemos de sustantivos y de adjetivos, ahí vamos a ver los tipos de géneros y números, sobre todo. Y ahí vamos a ver qué palabras, por ejemplo, no tienen cambio de género y qué palabras sí la tienen. Perdón. Bueno, señores, con esto me despido yo. Gracias por todo. Cuídate mucho y damos paso al siguiente maestro. Gracias, nos vemos. Te mando la clave en breve. ¿Ya? Cuídense y la deposito.